Hello guys, good morning and welcome to second video of technology for Night Blue. Bueno muchachos, en esta ocasión vengo a hablarles del ensayo que tienen que hacer para la segunda guía. Les hago unas respectivas preguntas y usted en el ensayo pues me las va contestando. Vengo a hacerles un pequeño resumen de lo que efectivamente ha pasado a través de la historia con algunos elementos importantes para que ustedes los tengan en cuenta al momento de hacer su ensayo. ¿Listo? Contestar las preguntas. Entonces, estábamos hablando de la tecnología y pues que ahora es global, ¿no? Ahora utilizamos la tecnología para podernos comunicar, para poder dialogar unos con otros sin necesidad de estar tan cerca, así como está sucediendo en este caso, ¿cierto? Sobre todo en la rama de la educación, que ahorita es tan importante. Y no tanto los trabajos que sean de fuerza, donde uno le toque emplearse o ser operario, porque pues estos ya no nos van a servir. Sin embargo, la tecnología nos puede evitar hacer ese tipo de trabajos siempre y cuando nos reemplacen. Entonces empezamos a hablar de lo que son los robots. Pero para hablar de los robots, entonces hay que hablar de máquinas. Para hablar de máquinas, entonces hay que buscar los elementos primeros en la historia que funcionaron como máquinas o que fueron mostrados como máquinas hacia el público. Entonces, una de las primeras máquinas que se hicieron fue la máquina de aritmética. Fue la primera máquina que se estableció como máquina, funcionaba a punta de poleas y a punta de engranajes, como un reloj, ¿cierto? Fue creada en 1642, hace bastante tiempo atrás, ¿no? Con la revolución industrial y con la revolución francesa más adelante, pues unos desarrollos tecnológicos bastante complejos y hacia el año de 1900 comenzaron a ver las primeras máquinas voladoras, lo que conocemos hoy en día como aviones, los hermanos Wright, un tal Dumont brasilero y el general Curtis de la época, se dedicaron a este tipo de acciones, elaborando los primeros aviones, y llegaron a la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, donde el efecto sorpresa efectivamente fue el uso de los aviones para poder combatir más directamente y acercarse y abarcar más territorio en plena guerra, por cual pudieron acabar con, con las fuerzas contrarias, ganando claramente los aliados. Pues eran más países, era un poco de cosas impresionantes, tenían más producción de aviones, tenían una producción en masa impresionante. Acaba la Primera Guerra Mundial, entonces hubo una pequeña revolución chiquitica, donde empezaron a hablar de otro tipo de tecnología, empezaron a mirar más pequeñas las cosas y empezaron a emplear la división de los átomos, apareció este loco de lo que es Albert Einstein, ¿cierto? Apareció lo que nosotros conocemos como Werner Heisenberg, ¿cierto? Y Oppenheimer. Acuérdense que fueron ellos dos los que estaban luchando en plena Segunda Guerra Mundial por obtener, pues, la división de un átomo y poder construir la bomba atómica. Ellos dos, si bien sabían o conocían la teoría de este loco de Albert Einstein, pues simplemente se concluyó a que ellos tuvieran la posibilidad de armar un arma, ¿cierto? Valga la redundancia, armar un arma que pudiera acabar definitivamente con la guerra. Era una cosa impresionante. ¿Cuál fue el factor sorpresa o el factor de diferencia entre los dos? En plena guerra mundial, en Alemania, la parte del Tercer Reich, no le daba los suficientes ingresos o la suficiente importancia al proyecto. Se llamaba el proyecto uranio, para poder dividir una molécula de uranio y poder hacer la bomba, y no tenían la suficiente economía, no tenían suficiente apoyo por parte del gobierno para poder emplear la bomba. Sin embargo, en Estados Unidos era impresionante, habían empezado mucho tiempo después de que el proyecto uranio empezara, y pues
estaba la preocupación porque si Alemania avanzaba, pues era más fácil que pues, se acabara con Estados Unidos en el momento. Sin embargo, eh, lo que hizo Oppenheimer, creador de la bomba nuclear, o al que se le atribuyó la bomba nuclear, eh, hizo varios experimentos prácticamente alcanzando a lo que era Heisenberg en su proyecto de uranio. Ellos utilizaron otro sistema diferente. Estaban hablando del uranio porque era uno de los elementos más fáciles de conseguir y que más detonaban. Sin embargo, había algo que era muy complicado de conseguir y era el plutonio. Sin embargo, se la rebuscaron para adquirir el plutonio y crearon su primera bomba nuclear, teniendo como resultado pues las bombas de Nagasaki, ¿no? E Hiroshima, acabando por ahí pues la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que llevó al destrozo a lo que era los nazis, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, en plena Segunda Guerra Mundial, bueno, casi empezando la Segunda Guerra Mundial, aparece una de las máquinas más importantes que se llama Electro, Electro de Motorman, un robot creado en Nueva York, ¿cierto? Un robot que tenía apenas 26 movimientos, eso no tiene nada de fantástico hoy en día, pero pues fue el primer robot de la historia que se construyó, una primera máquina que tenía prácticamente vida, ¿cierto? Podemos decir que es una vida entre comillas, tenía 700 palabras pregrabadas y podía conversar con una persona si le preguntaban algo en específico. Ese fue el primer robot creado por Joseph Barnett, ¿cierto? Al año siguiente le creó una mascota a ese robot, la mascota se llamaba Sparko. Sparko, que era un perrito dentro de la empresa de este tipo, y resulta que pues tiempo después fue fracaso porque eh, la tecnología era muy avanzada para la época, el cual no tuvo los suficientes medios económicos. Sin embargo, pues empezó la compañía Dell, empezó la compañía Intel, ¿cierto? Y empezaron a fabricar nuevo tipo de aparatos como los conocemos hoy, como los computadores, las tablets, ¿cierto? Llega el punto más adelante de fusionar lo que eran las máquinas y los inventos tecnológicos con lo que era la nanotecnología. Entonces aparece mirar hacia lo más pequeño, que era lo de las bombas nucleares, para hacer algo muy grande. Eso hoy en día ya se puede concretar. Hoy en día ese tipo de tecnología ya existe. Hacia 1950, un experimento según los Estados Unidos, un experimento, salió mal, un accidente en Roswell, ¿cierto? Y se concluyó que pues había tecnología que no era tan conocida. No voy a entrar en debate en ese tema porque es un tema ya muy complejo. Sin embargo, la tecnología que se adquiere en ese momento lleva a una revolución, digamos, entre comillas, otra revolución industrial, pero ya más enfocada hacia la tecnología robótica y a lo que son los elementos electrónicos. Entonces, ¿qué sucede? Sigue evolucionando la industria de los robots, creando robots diferentes, nuevos. Aparece la tecnología como los drones, aparece la tecnología donde yo puedo manejar un robot desde mi casa, donde yo puedo manejar un avión desde mi casa. Tecnología que principalmente, si ustedes se dan cuenta, el primer uso es guerra, el primer uso siempre es para armas, el primer uso siempre es para combatir otro sistema que no está de acuerdo con el mío. Entonces, esa es la primera instancia de la tecnología. Primero se desarrolla, se involucra en una discordia, en una pelea y después se hace viral para el resto del mundo para que la podamos utilizar. Así fueron las primeras tecnologías y así fue el uso del Internet en su primera instancia. Aparece después, muchos años después, en el 2015, uno de los últimos robots que hizo la ciencia. En el 2015 aparece Eric, eh, inventada por un profesor llamado Hiroshi Ishiwa, ¿cierto? Una de las primeras robots que puede tener una conversación fluida con otra persona, tiene más de 2000 movimientos,
parece una persona común y corriente, simula a una muchacha de aproximadamente 23 años y puede dialogar contigo común y corriente. Yo creo que habla mucho mejor que muchas otras personas. Entonces resulta que la tecnología después de en 1939, prácticamente 100 años atrás, casi 100 años atrás, por 10 añitos no son los 100 años, entonces mostramos una realidad diferente. Utilizamos una tecnología parecida, pero muchísimo, muchísimo más avanzada, al punto que ya las neuronas que se utilizan dentro de esta muchacha Erika, pues ya es tecnología de aprendizaje, ya estamos haciendo ramificaciones tal cual como nosotros lo hacemos en el cerebro. Ella puede aprender y también puede olvidar, así como lo hacemos nosotros los seres humanos. En, en la guía número 2 yo les hago una serie de preguntas y es que tiene que ver todo esto con lo que estamos viviendo hoy en día. Estoy hablándoles del coronavirus, estoy hablando de la tecnología actual, ¿cierto? Y les hago preguntas concretas como, si las máquinas pudieran dominar el mundo, ¿cómo ve ese futuro? ¿Cómo ve ese futuro si las máquinas pueden dominar el mundo, teniendo en cuenta que ya hay robots que parecen suficientemente capaces como si fuesen una persona? Al punto de no tener sentimientos, al punto de no tener ciertas características que sí son humanas, reemplazarnos en los trabajos, las empresas se llenan de dinero, pero la gente deja de trabajar. ¿Qué consecuencias tiene eso para el ser humano? ¿Qué consecuencias tiene para el desarrollo del ser humano? O si es que van a trabajar y al ser humano le van a seguir dando para poderse alimentar. ¿Qué tiene que ver esto con el control de la sociedad? ¿Cierto? ¿Cómo controlamos la cantidad de personas que nacen, cómo controlamos la cantidad de personas que mueren? Entonces aparecen las nanotecnologías, hablando de virus, hablando de curas. ¿Cómo relacionamos todas esas dos situaciones? Ahora, si la tecnología es tan grande y ya aparece la nanotecnología donde te inyectan un líquido, pero dentro del líquido van millones y millones de robots que simplemente te curan, ¿cierto? Acaban con un virus. ¿Por qué no sucede lo mismo hoy con un coronavirus que, según varias interpretaciones, pudo haber sido creado naturalmente o pudo haber sido creado en un laboratorio? Entonces la nanotecnología nos permite mostrar que de pronto sí fue creado, pero de pronto se puede controlar de cierta manera desde el punto nanotecnológico. ¿Qué es un virus en la tecnología? Un elemento que simplemente entra a un sistema y lo perjudica. Lo mismo que pasa a nosotros. Entonces ahí viene una pregunta muy grande y muy compleja de pronto, que parece muy básica al principio, pero la pregunta es, ¿qué tan humanos somos? ¿Qué tan humanos somos si en algún momento de la historia de pronto ya se ha modificado nuestro ADN por medio de nanobots, ¿cierto? O si nunca ha ocurrido, ¿sí? Es un ensayo, entonces usted me va a escribir su punto de vista al respecto, ¿sí? Y si el virus que está, la pandemia que está actualmente, que es el coronavirus, está afectando tanto a la población, ¿por qué no se ha creado el antídoto, que no necesariamente tiene que llegar a ser químico, ¿cierto? Sino también con una tecnología muchísimo más compleja que ya existe y que ya se usa en muchos elementos, ¿cierto? La creación del marcapasos fue una de ellas, y si pueden y consiguen la historia del marcapasos, pues ahí aparecen, de hecho aparece un colombiano muy importante como creador del mismo, entonces es para que se documenten. Ustedes saben que toda esta información que yo les doy es una guía, ustedes no se tienen que apegar a lo que yo digo, a lo que de pronto yo les quiero comentar, sino la idea es que ustedes sigan investigando un poco más, la idea es que ustedes indaguen un poco más qué tan cierto es, qué tan verídico es,
cómo funcionan los sistemas de verdad, el por qué se creó el virus, de dónde salió el virus, si es verdad que de pronto salió de un murciélago o si de pronto es una mutación del SARS. Entonces, tener en cuenta ese tipo de situaciones donde yo les estoy mostrando una realidad o les estoy queriendo decir algo sin necesidad de imponérselo, porque la idea es que usted en su casa, mirando los videos con su familia, pues se indaguen un poquito más y desarrollen su propio conocimiento, ¿cierto? Es la idea, que usted desarrolle un poquito teorías diferentes a la que yo le estoy contando, de pronto una parte en la historia que de pronto no dije y que usted encontró. Qué chévere que usted la involucre en el ensayo. De pronto algo me sobró, ¿sí? Algo que dije de más, pues obviar lo que estoy diciendo de más. ¿Listo? Entonces, aquí terminamos, muchachos. Espero pues hayan comprendido un poquito la parte de la historia que les estoy queriendo comentar, el desarrollo a través de la historia con la importancia de la tecnología y sobre todo las máquinas y las máquinas más chiquiticas, que ya estamos hablando de nanotecnología, y cómo se involucra con la vida cotidiana y por qué sucede hoy en día. Si la tecnología es tan grande hoy en día y tan, no es tan relevante, ¿por qué existe entonces un, un elemento que puede acabar con prácticamente una población gigantesca y no se le ve un control? Las vacunas dicen que son para un año, para 2 años. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser eso si llegase a pasar si llegase a ampliarse esta situación, esta inconformidad con el ser humano, porque a fin de cuentas el planeta pues está tratando de defender de algo que nosotros hemos tratado de acabar como seres humanos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí el video, muchachos. Espero pues saquen sus propias conclusiones. La idea es que sea un ensayo bien redactado, contestando a las preguntas. No es contestar pregunta número 1 y no. No, dentro del texto del ensayo, usted me va a estar contestando las diferentes preguntas. Va a ir relacionándolas y contestando a lo que se le está pidiendo en la guía número 2. Espero cualquier inquietud, pues entonces me van escribiendo. Recibo correos por medio de la plataforma institucional, yo se las puedo ir contestando, ¿listo? Entonces disfruten las vacaciones, disfruten a sus familias, por favor lávense muy bien las manos, eviten salir a la calle y por favor cuidados mucho.